feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meam verbum bonum, et opera mea Regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum potesti, creatorem mundi. Ianu isti qui te feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Deus benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Deus benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Deus benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangel, defende el imperio contra nequis sensida oriste presidium, impede la supplica pecamur, tu per milicia celestes, Satanás, que espíritu maligno, cuya partición en mano per vaganto di in mundo divina virtud in inferno detrude. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos que habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domine sue, ita oculi nostrum ad Dominum Deo nostrum done miseratur nostri. Misere nostri, Domine misere nostri, quia multum repletis sumus de spetione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium et abundantibus et de species superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video, ojalá lo miran hasta el final. Primero que todo vamos a darle una repasadita a la antífona a la Santísima Virgen María, Beata, Bienaventurada es Virgen María. Acuérdense que es un pedido de la Virgen allá en el Lucas 1:48, no se les olvide. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y porque portó al Señor, creador del mundo, engendraste al que te hizo, o sea, procreaste al que te hizo, por lo tanto permanece siempre virgen. Sabemos que virgen antes y después del parto. Ora pro nobis Domini nostri Jesucristo, ruega por nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, como les decía, hay varios dogmas de la Santísima Virgen María, su perpetua virginidad, su maternidad divina y su intercesión por los pecadores al Rey y Señor nuestro Jesucristo. Esto es de machacar, esto es pasa como las esencias, como dicen por ahí, para echarlos a los alimentos. Como el ajo, hay que molerlo bien para que poderle sacar la sustancia. Hay que estar repasando, que nos quede grabado. Bueno, el Salmo que hemos estado repasando también, el del Salmo 122, yo levanto a vos mis ojos
A vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en la de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, que estamos ya muy llenos de oprobios. Nuestra alma se abrevó ya con exceso de desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios. Esto, pues, vale la pena aquí hacer otro pequeño comentario respecto a la Jornada Mundial de la Juventud. Ustedes habrán visto algunos videos donde las ceremonias eran con música tecno. Esa música tiene connotaciones demoníacas y tan pronto vi por ahí un comienzo de una ceremonia de esas, que el DJ era o el que dirigía ahí los discos y esas cosas, o la música en los aparatos, eso era un sacerdote, un presbítero de esa religión. O sea, impresionante, pero todo completamente ya matizado con puro satanismo. Y eso es lo que van a implantar en las parroquias. También los agrarios fueron cajas plásticas, colocaron cajas plásticas para meter ahí el supuesto Señor, que yo no creo porque para poder consagrar, acuérdese, cualquier sacramento requiere la materia y la forma y la intención. Y la intención, no es la del cura, no es la intención del papa, no es la intención del obispo, es la intención de la iglesia. Y la iglesia entrega los sacramentos para cumplir fielmente la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para predicar a Cristo, que Cristo es Dios. Y un sacerdote que supuestamente dice que consagra el cuerpo de Dios en una hostia y la mete entre una vasija indigna, pues porque él no cree que ahí está Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay intención. ¿Por qué? Porque el sacerdote, nosotros los sacerdotes tenemos que, como creemos en lo que hacemos, tenemos que darle a entender a la comunidad de que ahí está Dios. Por eso precisamente se trabaja tanto en que se guarde el silencio en el templo, en que se guarde el decoro, que las cosas estén ordenadas, que las cosas estén limpias. El mismo sacerdote es el que tiene que presidir esa vigilancia, guardando del templo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo creo que el Señor está en el Santísimo Sacramento, yo tengo que demostrarlo, pero yo no puedo decir que yo creo, pero entonces venga, colóquelo allá entre cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no creo que el Santísimo estuviera en esos cofres plásticos o esas cajas plásticas, porque yo no hubiera colocado a mi Señor ahí. No puedo, porque eso está contra mí mismo, contra lo que yo creo. Entonces, esa gente no creía en nada, y ahí por lo tanto, como se requiere la intención de la iglesia, y ellos no tienen la intención de la iglesia, que es dar la sal para que no se pudra la carne, que es la gracia de Dios, dar la gracia de Dios a través de los sacramentos para que la gente mantenga la fe y así puedan salvarse, pues ahí no había nada. Eso era una paparrucha. Entonces, en conclusión, eso más fue invocación del diablo que cualquier otra cosa. Para hacer otro comentario respecto a la biografía de San Lorenzo, que fue un poco denso, porque es que el que escribió esto, que se llamaba el señor, o se llama, no sé si estará vivo todavía, Lorenzo River, tal vez debe ser un poeta, porque escribió de una manera muy elevada para nosotros, para mí lo fue, pero de todas maneras que nos quede claro que San Lorenzo pues era un diácono y que fue crucificado, digámoslo así, que fue martirizado, en el año 258, que probablemente era de Zaragoza, España, y esto lo cuenta no es de Zaragoza, es que estoy leyendo acá, es de Huesca, España, y que tenemos 3 biografías serias del martirio de San Lorenzo, que es la de Aurelio Prudencio, que fue uno de los grandes poetas de la cristiandad, y tenemos la de San Ambrosio, doctor de la iglesia, predicador que llevó a la conversión a San Agustín, y tenemos también la de Dante Alighieri. Esos fueron los que hicieron estas 3 biografías que se consideran pues como baluartes para tomar datos
concretos del martirio. Me imagino que también deben haber las crónicas de los mártires en el martirologio grande que tiene la iglesia. De todas maneras, pues este es lo que nombra aquí este autor, y yo espero que en la biografía, aunque estuvo un poquito larga, pero le hayan sacado algo de provecho. Vamos a seguir con la catequesis y continuamos con el tema del misterio de la redención. Por eso en la miniatura vuelve a aparecer otra vez el Señor en el sufrimiento del Calvario. A mí me da la impresión a veces que como que la gente no le gusta mirar mucho el crucificado, como que no le gusta que ver las imágenes de Cristo crucificado. Hay que tener cuidado, porque eso fue Martín Lutero el que dijo que ya Cristo murió ya una vez en el Calvario, y como murió una vez, ya eso bórrenlo, bótenlo, y eso ya ahora estamos todos redimidos, aquí ya no hay nada que hacer, ya nos salvó, ahora puede ustedes tener muchísima fe y pararse de cabeza, que no importa. Nosotros los católicos no tenemos esa doctrina, porque acuérdense lo que dice San Pablo: cada vez que se reúnen para tomar el cuerpo y la sangre del Señor, anuncian su muerte. ¿Y qué dice el rey? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. O sea que nosotros, la fuente de la vida espiritual del católico está en la cruz. Está buscando la cruz, buscando la sangre, buscando las llagas de Cristo, buscando su corazón, para poder comprender los tesoros de la sabiduría de la ciencia divina, la longitud, como dice San Pablo, la profundidad del amor a Dios. Entonces, nosotros no tenemos otro punto de referencia. Por eso es que no podemos cansarnos de hablar de la pasión de Cristo. Por eso es que la pasión de Cristo, como yo les decía a ustedes, está plasmada en los 4 evangelios, para que tratemos nosotros de estarla meditando y alimentándonos. Es tanto así que la misa es la renovación de la muerte de Cristo. La misa no es ninguna fiesta, ninguna gazapera, ninguna música tecno como lo que estaban allá en la Jornada Mundial de la Juventud. No, señor. La música es la renovación de la muerte del Rey en la cruz, y eso son cosas que debemos meterlas en el cerebro y grabarlas lapidariamente para que no se nos olviden. Bueno, entonces empezamos con el misterio de la redención. En el cuadro sinóptico dice: primero, la naturaleza de este misterio. Cristo murió por nosotros, Cristo se ofreció en nuestro lugar. Segundo, efectos de la redención: la satisfacción de Cristo, el mérito de Cristo, el rescate. Tercero, su necesidad y universalidad. Y cuarto, el descendimiento al infierno, a la zona del limbo que llaman, o sea, a donde estaban los justos. Empezamos. Noción de la redención. La redención consiste en que Cristo murió y se ofreció por nosotros para satisfacer la deuda debida a la justicia divina, merecernos de nuevo la gracia y el derecho al cielo, y libertarnos de la esclavitud del diablo. Esta definición incluye la naturaleza de la redención y sus efectos. Primero, la naturaleza está comprendida en las palabras: murió por nosotros y se ofreció en nuestro lugar. O sea que la muerte de Cristo, como Él es Dios, no tiene absolutamente sino una sola misión, que es morir por los hombres, ¿sí? Y pagar los crímenes que nosotros hayamos cometido para podernos rescatar. Por eso dice acá: murió por nosotros y se ofreció en nuestro lugar, porque nosotros, por los crímenes, por nuestros pecados, merecemos el infierno. Nacemos hijos de la ira. Acuérdese, por el pecado original nosotros nacemos es mereciendo caer al infierno. Pero el Señor, a través de la redención que hizo en la cruz, pues nos destruyó esa esclavitud, esas cadenas, víncula, como se dice en latín. Y por lo tanto, pues con su muerte nos rescata. Los efectos que tuvo la redención de Cristo, la muerte de Cristo, para satisfacer, primero para satisfacer, porque había una cuenta pendiente, y nosotros cada vez que cometemos un pecado quedamos debiendo algo, porque nosotros no fuimos creados para pecar, sino para conocer, amar y servir a Dios. Cuando yo me entrego al pecado,
es porque estoy dando mal uso a mí mismo, a la creación y a la obra de Dios. Entonces yo tengo que satisfacer por esa ofensa, merecer la libertad. Merezco, ¿por qué? Porque como los méritos de Cristo por ser Dios son infinitos, ¿qué pasa? Tienen un valor infinito y entonces paga mi deuda, y fuera de eso me hace que yo merezca ahora, en lugar de merecer el castigo del infierno, merezco la gloria no porque por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que paga lo que debía y fuera de eso me dejó un tesoro infinito para que yo pueda conseguir lo que quiera, y sobre todo en esto es la salvación del alma. Por eso es merecedora. Libertarnos del diablo. Ya con eso el demonio no tiene más autoridad sobre nosotros. Por eso les digo que no hay absolutamente nadie, y les decía a ustedes lo terrible que es Satanás, el poder que tiene Satanás tan grande, que es que se necesitó la muerte de Dios humanado. No se venció con cordero, no se venció con becerro, no se venció con palomas, se venció fue con la muerte del Santo de los Santos, Jesucristo nuestro Señor. Es el único que pone en fuga al diablo, porque acuérdense que el diablo no puede ser destruido, porque el diablo es espíritu y el espíritu no se destruye. Mediante estos tres efectos, la satisfacción, el mérito y el rescate, destruyó Jesucristo los efectos que el pecado había producido en nuestra alma y consiguió el fin que se proponía en la redención. Ese era para eso vino al mundo, para ofrecerse como hostia y rescatarnos de la esclavitud del diablo, pagando nuestras miserias. Naturaleza de este misterio: Cristo murió por nosotros. 3 caminos podía seguir Dios respecto al hombre después del pecado de Adán. Un camino era dejarlo abandonado a su desgracia, o sea, al infierno. Segundo camino, perdonarlo generosamente, sin satisfacción adecuada. O sea, podía perdonarnos sin pedir nada a cambio. Tercero, exigir satisfacción y pleno acuerdo con la ofensa. Exigir satisfacción plena de acuerdo con la ofensa. ¿Y qué nos va a exigir? Es como si yo tengo una deuda y no tengo con qué cancelarla, no puedo, estoy condenado a la cárcel, como veíamos en el Evangelio. Este último camino le pareció más digno de su justicia y sabiduría, por eso él precisamente se encarna para así podernos exigir algo que se podía pagar, porque Dios no nos iba a exigir una satisfacción plena sin yo poderla dar. Para eso entonces, ¿qué hizo él? Pues de su misma bondad sale esa satisfacción enviando a su Hijo, al Verbo, para que con el sacrificio en la cruz pagara por la suciedad de nuestros pecados. Este último camino le pareció más digno de su justicia y sabiduría. Así determinó que el Verbo encarnara y muriera para reparar la ofensa y graves consecuencias del pecado. La redención es un misterio, porque no podemos comprender cómo un Dios muera por nosotros. Ella, sin embargo, consta en todas las páginas del Evangelio y por eso debemos creerla con firme fe y vivir agradecidos a Dios por tan excelente beneficio. Ya les decía que como está plasmada en los 4 evangelios. Cada evangelista narra la muerte de Cristo, que es la cancelación de la deuda que había pendiente ante Dios de parte de los hombres. Cristo se ofreció en nuestro lugar. Cristo se ofreció en nuestro lugar al Eterno Padre en satisfacción de nuestros pecados, y aún se ofreció a sí mismo también, porque él también había sido ofendido. Acuérdense que hay una unidad en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo peco, no estoy ofendiendo solamente al Padre, ofendo al Hijo y ofendo al Espíritu Santo. Y así fue en la eternidad, en la antigüedad, cuando Adán y Eva pecaron, no ofendieron solamente al Padre, ofendieron al misterio de la eternidad. Entonces, por eso Jesucristo también ese sacrificio lo toma para
satisfacerse en su persona del Verbo encarnado. O sea, por eso Él es víctima, cordero, sacerdote y deidad al mismo tiempo. Tiene las tres, es víctima, sacerdote, y a Él mismo se le tributa esa satisfacción. ¿Por qué? Porque Él está unido al Padre y al Espíritu Santo. La redención es un misterio porque no podemos comprender cómo un Dios muera por nosotros. Ella, sin embargo, bueno, aquí seguimos que están los 4 evangelios, y claro que debemos creerla, porque si no, si Cristo pues murió y resucitó, pues también, o sea, no habría redención si Cristo no hubiera muerto, porque fue a través de la sangre que fuimos redimidos. Acuérdense que lo que dice la Escritura, si no hay redención sin derramamiento de sangre. Cristo se ofreció en nuestro lugar al Eterno Padre en satisfacción de nuestros pecados. En efecto, primero, la reparación de una ofensa no se cumple con la sola cesación de la ofensa, sino que requiere una satisfacción. Es decir, yo no dejo, cuando hago algo, la satisfacción no termina porque se deje de ofender o se deje de robar o se deje de hacer una maldad. Acuérdese que el hecho de transgredir la ley, tanto civil como la ley religiosa, la ley de Dios, deja un vacío. Si yo hoy rompo un vidrio en un banco o en una oficina o en una casa, el hecho de que no siga rompiendo los vidrios no quiere decir que ya hubo una satisfacción. No, porque yo cometí un acto injusto. Entonces, ¿qué quiere? Tiene que haber reparación. ¿Cuál es la reparación? Entonces, no se trata de que se dejó de pecar, sino que al pecar, yo adquiero una deuda ante Dios y requiere ser cancelada. Por eso es que precisamente en la confesión se pide que se digan cuántos pecados se han cometido. ¿Por qué? Porque cada pecado tiene un valor negativo para la gracia. La reparación de una ofensa no se cumple con la sola sensación de la ofensa, sino que requiere una satisfacción. Esa satisfacción debe procurarla el mismo culpable, o sea, el bandido que comete el pecado es el que tiene que satisfacerlo. Por eso es que están las cárceles, por eso están los manicomios, para meter a los que, habiendo hecho maldades, pero no tienen conciencia, pues hay que amarrarlos allá para que no sigan haciendo daño. Los culpables éramos los hombres, los seres humanos, pero no siendo suficiente nuestra satisfacción, fue preciso que Cristo se pusiera en nuestro lugar como Dios y hombre verdadero. Acuérdese, las obras de un hombre son pequeñas, imperfectas, contaminadas, no había nada digno de Dios. Pero en cambio, como Dios se hace carne, todo lo que Él hace en la persona del Rey, nuestro Señor Jesucristo, se hace digno precisamente de la satisfacción. Y además, como vimos acá, nos hicimos merecedores, o sea, pagamos y fuera de eso podemos escoger. ¿Y qué vamos a escoger? Pues los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy para no hacernos largo. Yo espero que les sirva estas catequesis. Ya vamos cerca de 250 videos y yo personalmente me siento con la satisfacción de que he dado unas catequesis no con tanto brillo, ingenio y elegancia, porque yo no la tengo, pero sí con la sustancia de que podamos tener unos conocimientos más firmes respecto a la Santísima Fe Católica, y así podamos conservar intacto el depósito de la fe en este tiempo de satanismo y abominación a diestra y siniestra. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terram, Domini exaudi rosina mea, como salte venia, benedicamo Domino Deo gracia, benedicat vos omnipotens, misericordiamus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.